El 90% del éxito en el cronometraje de una carrera reside en la preparación y la configuración de la misma. Distinguimos que hay dos fases en este punto. 1. La configuración en Copérnico. 2. La preparación e importación de los datos de los participantes. En cualquiera de las dos fases deberás tener claros qué datos vas a necesitar para cronometrar. Por ejemplo, para conocer qué clasificaciones existen en la carrera. Es posible que existan clasificaciones por categorías para poder crearlas o clasificaciones por equipos. En ambos casos tendrás que configurar la carrera en Copérnico para que realice los cálculos que te permitan extraer dichas clasificaciones. Por tanto, lo más importante a la hora de crear una prueba es tener la máxima información de esta, clasificaciones, localizaciones de cronometraje, etc. Toda esta información la utilizarás los días anteriores a la prueba para crear y configurar la carrera en Copérnico. ¿Cómo se crea una carrera en Copérnico? Existen dos formas: creando la carrera desde cero en Copérnico, importando los datos desde el repositorio de carreras. Este método es genérico para todas las tecnologías que estamos utilizando, aunque por el momento están alojadas en Sportmaniacs. La elección de una u otra dependerá de si vas a utilizar Cloud y LifeUp o no. Si lo vas a utilizar, siempre tendrás que importar la carrera desde Sportmaniacs. En Academy podrás encontrar un enlace al vídeo donde se explican cómo crear una carrera en Sportmaniacs. Crear una carrera en Copérnico. 1. Haz clic en Crear carrera nueva en la página Lista de carreras. 2. Rellena los datos de nombre de la carrera, franja horaria en la que tendrá lugar y si quieres puedes añadir una imagen que se utilizará en la parte de documentos. Si haces clic en Guardar, Copérnico te avisará de que existen algunos errores. Para poder guardar la carrera deberás configurar como mínimo la siguiente información: crear un evento, crear dos splits en dicho evento, por ejemplo salida y meta, crear un tramo, normalmente meta, que va desde la salida hasta la meta, crear una salida, configurar la distancia del evento. ¿Cómo se importa la carrera desde Sportmaniacs? Si vas a utilizar Cloud o LifeUp, siempre debes importar la carrera desde Sportmaniacs. Para importar una carrera, haz clic en Crear carrera nueva y después en Importar carrera desde Sportmaniacs. Copérnico te solicitará el login de acceso a Sportmaniacs. Busca la prueba e impórtala. Si habías configurado previamente en Sportmaniacs eventos, splits y salidas, los tramos se crearán automáticamente en Copérnico. Haz clic en Guardar.